30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de esta noche de domingo, que como todos los domingos estamos en vivo aquí en el programa 30:30. Son las 8 de la noche con 1 minuto y el tema del momento evidentemente es la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy está como invitado aquí en el primer segmento de 30:30 don Mike Vigil. Don Mike Vigil es ex jefe de operativos internacionales de la DEA. Don Mike Vigil, buenas noches, gracias por acompañarnos desde Estados Unidos. Edgardo, siempre un placer, siempre a la orden. Muchas gracias, don Mike. Quiero poner un poco en contexto lo último que ha acontecido, que ha ocurrido sobre este caso. Y evidentemente, don Mike, bueno, usted lo conoce, pero quiero poner en contexto a nuestros amables televidentes en relación a este documento que contiene, es un documento de 20 páginas que contiene la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos o del caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Si lo pueden ver aquí, dice exactamente, está en inglés, pero dice Estados Unidos, la Corte del Distrito de Nueva York, y es Estados Unidos de América versus Juan Orlando Hernández. Son 3 delitos por lo que está siendo acusado. El primero es conspiración para la importación de cocaína. Y en términos, vamos a decir, lo más importante de este documento, que contiene bien en detalle los argumentos, las supuestas evidencias también contra el señor Hernández, contra el expresidente Hernández en estos 3 delitos. Voy a leer algunas de las cosas que consideramos como quizás más importantes y que se pueden destacar principalmente. Vamos a ver. En resumen, Juan Orlando Hernández, alias Jo, el acusado, es un exmiembro del Congreso Nacional de Honduras y expresidente de Honduras. Desde al menos o alrededor de, atención, 2004 hasta en o alrededor de 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Como parte de esa conspiración, Juan Orlando Hernández, alias Jo, el acusado, recibió millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Hernández utilizó esas ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluso en relación con las elecciones presidenciales hondureñas de 2013 y 2017. A cambio, Hernández protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández. Lo protegió, supuestamente, a Hernández Alvarado de la investigación, la detención y la extradición. Hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades delictivas. Hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército protegieran los envíos de droga en Honduras y permitió que se cometiera una violencia brutal sin consecuencias. En el proceso, Juan Orlando Hernández, alias Jo, el acusado, abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, con el fin de enriquecerse y ganar y mantener el poder de manera corrupta. Corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluyendo parte de la Policía Nacional de Honduras, el Ejército y el Congreso Nacional. Y mientras pretendía públicamente ser un aliado de los Estados Unidos, contribuyó con sus co-conspiradores a que Honduras se convirtiera en uno de los mayores puntos de transbordo del mundo
para la cocaína destinada a Estados Unidos. Los narcotraficantes pagaron sobornos a Hernández y a otros funcionarios públicos, incluidos otros expresidentes de Honduras y miembros del Congreso Nacional de Honduras, la Policía Nacional de Honduras y el Ejército hondureño. A cambio, los funcionarios públicos, incluido Hernández, proporcionaron a los narcotraficantes, por ejemplo, protección contra la investigación y el arresto y acceso a información policial y militar, incluidos los datos de los radares de vuelo en Honduras, lo que permitió a los narcotraficantes evadir la detección de las autoridades hondureñas. En 2013, o alrededor de esa fecha, en el periodo previo a las elecciones presidenciales hondureñas, Hernández dirigió a CC1 y a otras personas para que sobornaran a determinados políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña de Hernández, que se financiaban en parte con los ingresos del narcotráfico, con el fin de garantizar que Hernández ganara la elección. Como parte de esos esfuerzos, CC1 y otros viajaron a varios municipios que no apoyaban suficientemente a Hernández y sobornó a los funcionarios que controlaban los centros de votación para manipular el recuento de votos a favor de Hernández. A cambio de este fraude electoral, Hernández protegió y apoyó las actividades de narcotráfico de Ardón Soriano. Es en parte lo que describe de estas actividades la acusación contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Le reitero, son 3 delitos y este es un documento aproximadamente de 20 páginas. Y es un documento público que incluso está en las redes de Noticieros Hoy Mismo. De nuevo, don Mike Vigil, muchas gracias por acompañarnos. Don Mike es ex jefe de operativos internacional de la DEA, está escribiendo su 7º libro sobre el tema del narcotráfico y otros temas de gángster, de mafia, es un experto en el tema, conoce muy bien como la palma de su mano a Honduras y todo lo que ha ocurrido en nuestro país. De nuevo, muchas gracias, don Mike. Gracias, Edgardo. Don Mike, su primera impresión de lo que está pasando y qué le puede decir a la población hondureña de todo esto que estamos viendo y que hemos presenciado en las últimas horas, en los últimos días. Bueno, Edgardo, se trata de esto, que como dicen los fiscales federales de Nueva York, Juan Orlando y su hermano convirtieron a Honduras a un narcoestado. Entonces había cargamentos de toneladas que venían de Colombia, no nomás de Colombia, pero también de Venezuela, por avioneta, lanchas rápidos, semisumersibles y en algunas ocasiones hasta submarinos. Entonces tenían vínculos con muchos de los grupos que operaban en Honduras, por ejemplo, Giovanni Fuentes, Los Valles, Alex Ardón, y aparte de eso, con el cartel más poderoso que ha existido y todavía existe en México, el cartel de Sinaloa. Entonces tenía varios vínculos y la conspiración de Juan Orlando Hernández estaba involucrando a muchos miembros de la política, también de las fuerzas de seguridad, miembros de la justicia y aparte empresarios que también estaban ayudando en el lavado de dinero caliente. Señor Vigil, como escuchó usted y lo sabe perfectamente mejor que nadie, en este documento de acusación contra el expresidente Hernández refiere a que tanto él como otros expresidentes y miembros del Congreso Nacional, no sé si habla diputados actuales del Congreso Nacional o exdiputados del Congreso Nacional o se refiere a ambos, además de expresidentes, hace referencia a miembros de la Policía Nacional, del Ejército, y usted agrega también el tema del sector empresarial. ¿Es probable que contra estas personas también se solicite extradición hacia Estados Unidos? Sí, porque esto va a ser un efecto de dominó. Entonces, como digo, esta es una conspiración muy amplia. Entonces, los fiscales federales, yo creo que van a hacer más acusaciones formales
van a haber más solicitudes de extradición. Entonces, no va a parar con Juan Orlando ni con su hermano. Entonces, ahora están revisando evidencia, desarrollando evidencia. Entonces, va a haber más personajes que van a caer sobre de esta conspiración de Juan Orlando Hernández. Señor Vigil, también en el documento hace referencia a 2004, incluso hasta 2022. Se ha pasado mucho tiempo de 2004. ¿Cómo se explica que si el señor Hernández y el expresidente Hernández estaban siendo investigados desde 2004 hasta 2022 se presenta una solicitud de extradición? Porque se trata de esto, que muchas de estas investigaciones son de largo plazo, no se pueden desarrollar así en una manera así rápida. Aparte de eso, era difícil para que la DEA investigara a Juan Orlando Hernández y a su hermano porque estaba Juan Orlando como presidente del Congreso y luego entró a la presidencia por 8 años. Entonces, poquito a poquito se fueron desarrollando las evidencias y los fiscales federales aquí en los Estados Unidos son supremamente conservadores. Si la evidencia no es sólida, entonces jamás van a hacer una acusación formal y lo menos con un exmandatario, un mandatario. Si la evidencia no es hasta más sólida para un personaje como Juan Orlando Hernández, nunca van a hacer la acusación formal. Entonces, con la acusación que están haciendo, las 3 acusaciones, te garantizo que son súper fuertes. Déjeme terminar de anotar esto antes de que se me olvide porque se lo voy a preguntar más adelante. Y el otro tema, este mismo documento de acusación de Estados Unidos contra el expresidente Hernández refiere y señala de fraude electoral en 2013, en 2017. Pero en ambas elecciones, el gobierno de Estados Unidos apoyó ese proceso apoyó el triunfo del expresidente Hernández en esas elecciones, en 2013 y en 2017. ¿Cómo se explica usted eso? Y ahora dicen que esas elecciones fueron fraudulentas, que incluso se sobornó a autoridades electorales. Y Estados Unidos al final, y el Estados Unidos al final avaló ambos resultados. Sí, tiene toda la razón, Edgardo. Es que la política en muchas ocasiones en diferentes países es algo difícil para definir, pero yo creo que en el primero dijeron, ok, pues va a entrar por 4 años y luego en realidad para mí violó la Constitución hondureña, pero en ese entonces para mí fue un error del gobierno de los Estados Unidos de decir que apoyaban esa elección de Juan Orlando Hernández porque ya se sabía que había vínculos con el narcotráfico, no había suficientes evidencias para acusarlo formalmente y posiblemente por esa razón siguiendo apoyándolo hasta que no hubiera las evidencias contundentes para hacer esa acusación. Cuando usted hace referencia a que las evidencias son súper fuertes, ¿qué significa eso? Eso significa que las evidencias son contundentes. Entonces, yo creo que los defensores de Juan Orlando Hernández, que son buenos, pero van a tener sus problemas defendiendo al exmandatario con las evidencias que existen. Si usted manifiesta que estas evidencias son súper fuertes, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado del juicio? En mi opinión personal, yo creo que lo van a hallar culpable el jurado y en mi opinión, otra vez, es que le van a dictar una condena perpetua, así igual como su hermano. El juicio de Tony Hernández ya hace más o menos como un año que sucedió
y las evidencias contra de él no eran tan fuertes como las que se encuentra Juan Orlando Hernández. ¿Hay algún agravante, alguna circunstancia especial en el caso del expresidente Hernández que haga que estas evidencias sean más fuertes o que el jurado vaya a tomar esa determinación de declararlo culpable como usted lo ha manifestado esta noche? Sí, mira, el narcotráfico va mano a mano con la violencia. Entonces hay un caso donde los hermanos Hernández querían utilizar una ruta de Honduras por Guatemala, México y a los Estados Unidos. Entonces había un narcotraficante que se oponía de que ellos utilizaran esa ruta. Y ese narco era Franklin Arita, y una conversación entre Tony Hernández y Alex Sardón, que era el alcalde en ese entonces del Paraíso. Y Tony Hernández le dice, mira, ahora tenemos al Tigre Bonilla que está monitoreando las actividades de Arita, y poquitos días después lo atacaron, no sé, con cohetes y armas así tipo militar, y mataron a Arita y a sus 3 guardaespaldas. Entonces, en el juicio de Tony Hernández se utilizó un registro de drogas que le pertenecía a un individuo que también era narcotraficante, Neri López, y días después del juicio de Tony Hernández, lo mataron en una cárcel de máxima seguridad de Honduras, así en una manera salvaje, bajo del sistema de cámaras de la prisión. Entonces, por eso también está acusado de utilizar armas, conspiración para utilizar armas. Entonces, se trata de esto: narcotráfico, corrupción y violencia. El expresidente Hernández, como usted lo sabe, don Mike, ha referido y ha sostenido que esto se trata de venganzas de narcotraficantes que han sido extraditados durante su gobierno y que además pretenden negociar una reducción de penas acusándolo a él. ¿Qué impresión le causa esa declaración o ese argumento del expresidente Hernández? ¿Qué opina de eso? Bueno, el argumento no tiene mérito, porque sí hay varios testigos que tienen antecedentes, que tenían vínculos, por ejemplo, con Juan Orlando Hernández y su hermano. Entonces, ellos han declarado contra de él. Pero se trata de esto, que aquí en los Estados Unidos no nomás tomamos la palabra de un narco, nosotros tenemos que averiguar de lo que están diciendo es verdadero. Entonces, en este caso hay muchos testigos independientes que dicen la misma cosa: narcotráfico, corrupción y violencia. Pero también, Edgardo, hay testigos que no tienen antecedentes criminales. Y entonces, en los juicios aquí en los Estados Unidos, nunca vas a tener a un sacerdote que va a tener conocimiento de una conspiración criminal. Los únicos que pueden declarar que tienen conocimiento de carteles o el crimen organizado van a ser otros criminales. La presentación que él tuvo el viernes fue ante un magistrado y fue un enlace, o sea, una audiencia, una presentación virtual. ¿Por qué, don Mike? Sí, mucha gente dijo que esto era miles de cosas, pero en realidad se trata de esto, que por la pandemia aquí en los Estados Unidos, entonces estaban tomando precauciones de no tener un juicio ahí en la corte. Era nada más por el COVID. O sea, fue por el tema COVID. Y esta audiencia duró
12 minutos, creo, si no me equivoco, usted me puede corregir. ¿Siempre son así? Sí, Edgardo, fue 12 minutos, como dices. Entonces, esto es algo rápido, es un proceso rápido cuando se presenta adelante de un magistrado federal, porque lo presentan y entonces el magistrado le va a leer los cargos contra de él, le va a preguntar si entiende los cargos y es algo rápido. Entonces, ahora el 10 de mayo va a tener el otro audiencia preliminar contra, digo, con el juez Castel. Castel. Sí, Y entonces, sí. esto va a ser como un mini juicio, un juicio pequeño, donde van a presentar testigos, van a presentar evidencia. Los defensores pueden interrogar a los testigos. Entonces, ese proceso es para que el juez diga, ok, pues sí hay suficientes evidencias para seguir adelante con el juicio contra de Juan Orlando. La defensa, en esta primera presentación, no solicitó una fianza. No sé si, es decir, pagar una fianza para que él esté en libertad. No sé si esta solicitud de fianza la defensa la presentará en esta próxima audiencia del 10 de mayo. ¿Qué futuro le ve a esa solicitud de fianza en el caso que la presente la defensa? Sí, Edgardo, los defensores dijeron que posiblemente el 10 de mayo iban a solicitar que le dieran libertad bajo fianza, pero como ha dicho anteriormente, el juez no lo va a hacer, porque Juan Orlando no tiene vínculos con los Estados Unidos, entonces, y aparte de eso, pues tiene bastantes recursos para poder darse la fuga. Entonces, el juez no creo que le va a dar libertad bajo fianza. Ok. Permítame hacer una pausa comercial, don Mike Vigil. Hay otros temas, por ejemplo, se ha hecho referencia a que es muy probable o no, usted lo puede explicar mejor, evidentemente, si esto es posible, que se presente el señor Tony Hernández a declarar en contra de su hermano. Incluso se ha hecho referencia o se ha informado que eventualmente pueden presentar como testigo al Chapo Guzmán, al expresidente Trump, al expresidente Obama en este juicio. No sé, la verdad, que tan cierto sea eso, pero vamos a hacer un corte comercial, un par de minutos nada más, y regresamos para que don Mike nos dé su opinión sobre este tema. Gracias, don Mike, ya volvemos. Estamos conversando con don Mike Vigil, él es ex jefe de operativos internacionales de la DEA, ha escrito, bueno, ha escrito 6 libros, está por su 7º libro. Estamos interesados en sus libros, por favor, don Mike, para que nos diga cómo acceder a ellos, para poderlos leer. ¿Cómo hacemos para acceder a sus libros, don Mike? Bueno, es que todos están en Amazon. Ah, muy bien. Entonces, nada más tienen que buscar mi nombre, Michael Vigil. Ok. Y entonces ahí los pueden encontrar. Y no, aparte de eso, Edgardo, estoy haciendo muchos documentales, programas de televisión, así gangsters, Ajá, sí. documentales de Chapo. Entonces tengo muchos proyectos. Muy bien, gracias, don Mike. En medio de tanta cosa, por darse tiempo hoy, un día como domingo por la noche. Edgardo, lo que necesitas de mí siempre a la orden. Gracias, don Mike. Igualmente por acá. Usted me decía hace unos minutos que en esa audiencia del 10 de mayo, el juez va a decidir si hay suficientes evidencias como para ir a juicio. ¿Usted cree que el juez va a decidir qué? Va a decidir que sí van a ir a juicio porque los fiscales de Nueva York tienen bastante experiencia en estos casos de narcotráfico, conspiraciones así muy complejas. Entonces, la evidencia no va a ser débil. Entonces, yo creo que el juez va a decir, ok, si hay suficientes evidencias y entonces va a poner la fecha exacta cuándo va a comenzar el juicio.
El juicio, Edgardo, yo creo que las evidencias del gobierno para presentarlas va a durar más o menos unas cuantas semanas. No sé qué evidencia va a presentar la defensa, pero yo creo que no va a ser mucho. Si esa audiencia es el 10 de mayo, ¿usted cree que ese juicio estaría comenzando, vamos a ver, junio, julio, por agosto tal vez? Posiblemente, pero hay excepciones. Muchas veces los defensores van a decir, mira, hay mucha evidencia, no tenemos suficiente tiempo para revisarla, entonces vamos a necesitar un mes, 2 meses más, o los fiscales pueden decir, si ha desarrollado más evidencia que necesitamos de analizar, entonces necesitamos, por ejemplo, un mes o lo que ellos pueden solicitar, pero eso va a ser la decisión del juez. Y una vez que comience el juicio, ¿cuánto tiempo cree usted que dure? Yo creo que menos de un mes. ¿Y qué posibilidad existe, como estoy seguro que usted lo ha escuchado, que la fiscalía presente al hermano del expresidente Hernández, a Tony Hernández, en el juicio para declarar en contra de su hermano? No lo creo, pero sí ha existido situaciones donde familiares van declarando contra de hermanos o hermanas, pero no sé si la relación es muy acercada entre Juan Orlando y Tony Hernández. Posiblemente arrancó de Tony Hernández, porque me acuerdo que Juan Orlando dijo que él no sabía nada de lo que estaba haciendo Tony Hernández, entonces posiblemente Tony Hernández esté molesto, pero si las relaciones todavía están bien, no creo que va a declarar. Y en el caso del Chapo Guzmán y expresidentes como Trump y Obama, ¿a declarar en este juicio, señor Mike? No, porque el Chapo Guzmán no quiso colaborar con el gobierno de los Estados Unidos antes de que tuviera su juicio, ni después de que tuviera el juicio, cuando fue condenado. Y era algo difícil para que Chapo Guzmán en ese entonces declarara o diera información, porque él la única cosa que iba a hacer es dar nombres e información de sobornos. Usted dijo antes del corte comercial que en su opinión al expresidente Hernández le van a dar cadena perpetua. ¿Existe la posibilidad que en esta cuestión del juicio y esto, él diga, mire, voy a colaborar y como para tratar de reducir la pena, la condena? No creo, porque en los Estados Unidos normalmente van a querer hacer una negociación con un detenido para que entregue a gente a un nivel más grande que ellos, no sobornos. Pero donde sí puede llegar a un acuerdo con los fiscales, que los defensores, después de revisar toda la evidencia contra de Juan Orlando, pueden decir, mira, señor expresidente, la evidencia es muy fuerte. Entonces, si nos permite, vamos a hablar con los fiscales, y si no te dictan una cadena perpetua, posiblemente te den 20, 30 años. Solo que todo depende de los defensores y lo que quiere hacer Juan Orlando, pero yo creo que eso va a ser la única manera. Pero si va a juicio y es condenado, entonces casi estoy seguro que le van a dar cadena perpetua. Porque aquí en los Estados Unidos los jueces miran en una manera muy mal un funcionario que abusó su puesto para actividades criminales como lo hizo Juan Orlando. Eh, ¿Cuál es el mensaje que da que el mismo día que el expresidente fue extraditado a Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland,
Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Ann Milgram, administradora de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, hicieron una conferencia de prensa para hablar precisamente de la extradición del expresidente Hernández y sus cargos por tráfico de drogas y armas de fuego, como refiere precisamente esta acusación. ¿Cómo interpreta usted que ellos hayan dado esa comparecencia? Bueno, la cosa que eso es normal. Cuando hay detenidos, siempre la prensa quiere hablar del caso y entonces siempre dan conferencias de prensa. Eso es muy normal aquí en los Estados Unidos. Okay. Como sabes, también Merrick Garland dijo obviamente que Juan Orlando Hernández aquí en los Estados Unidos es inocente, considerado inocente hasta que lo hayan culpable. ¿Él va a permanecer durante todo este tiempo en este centro de detención de Brooklyn? Edgardo, la cárcel metropolitana es para individuos que están en el proceso de tener el juicio contra de ellos, como Juan Orlando, o individuos que ya están en proceso el juicio. Si es condenado Juan Orlando, entonces el Buró de Prisiones va a decidir en qué prisión lo van a poner en los Estados Unidos, pero yo no creo que lo van a colocar en la misma prisión que está Tony Hernández. Pero sí va a estar detenido en este centro metropolitano de Brooklyn hasta que termine el juicio. Sí, Edgardo, porque la cárcel metropolitana es una cárcel de 12 pisos que queda directamente atrás de la Corte Federal ahí en Manhattan. Uno ve solo el edificio y uno cree que las celdas o donde se encuentran los detenidos están en esa parte del edificio, creo, no sé si quizás no sé si puedo mostrar esa fotografía, por favor. Puede ser un edificio de 9, 10 pisos, una cosa así. Pero ¿las celdas están a ese nivel o están subterráneas? No, la cárcel es arriba, no es subterránea. Ah, ok. O sea, esas ventanas que se ven, ahí están las celdas. Sí, es un edificio de 12 pisos. Ah, muy bien. Entonces ahí, Edgardo, tienen hombres y mujeres, tienen terroristas peligrosos. Ahí estuvo Chapo Guzmán, estuvo Tony Hernández, estuvo Jeffrey Epstein, que se suicidó ahí en esa cárcel. Entonces estuvo Paul Manafort, que estaba en la campaña de Donald Trump, y muchos más, muchos individuos, pero ahí los van a detener hasta que tengan su juicio y sean condenados o salen libres. ¿Y qué tipo de uniforme y de qué color visten a las personas que están ahí detenidas? Bueno, tienen uniforme. En los tiempos viejos, no sé si ahora es igual, pero tenían uniforme así color azul. Como un overol. Sí. ¿Y las condiciones ahí, don Mike? ¿Es cierto que están 23 horas en la celda? ¿Son celdas unipersonales? ¿Tienen una hora para salir, no sé si al sol o a la ventana? ¿Cómo es ese? Se trata de esto, que en la cárcel metropolitana tienen diferentes secciones, hombres, mujeres, y luego hay una sección de máxima seguridad. Ahí es donde le ponen individuos que son los más peligrosos. No creo que van a poner a Juan Orlando en esa sección, pero los que sí están en la sección de máxima seguridad están adentro de sus celdas 23 horas al día. Nada más permiten que salgan una hora al día para hacer ejercicio o para ir a bañarse. Don Mike, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación esta noche de domingo en el programa 3030 y espero poder tener la oportunidad de seguir conversando con usted en el transcurso de estos próximos días, en la medida que esto vaya avanzando allá en Nueva York
o también vaya avanzando aquí en función de extradiciones que se han solicitado, que están en curso, como la de don Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, y otras que, según usted, van a venir contra quienes colaboraron en estos procesos. Edgardo, eres amigo, siempre a la orden. Muchas gracias, don Mike. Don Mike Vigil, ex jefe de operativos internacionales de la DEA. Vamos a una pausa comercial en el programa, pero cuando regresemos, atención, en una emboscada hoy han acribillado a balazos a 3 policías. Son 3 policías fallecidos en una emboscada en Trujillo, Colón. Cuando regresemos de la pausa comercial, vamos a hablar con el director de la Policía Nacional, el comisionado Gustavo Sánchez Velázquez, para que nos diga exactamente qué fue lo que pasó y qué medidas han adoptado, cuáles son las hipótesis de dónde pudo venir esto y qué es lo último que se tiene al respecto. Pero es un hecho que realmente es una tragedia, es algo que recientemente no se había visto, que en una emboscada acribillaron a 3 policías activos, hoy creo que fue a mediodía, en una aldea del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. Ya regresamos. El señor director de la Policía Nacional, el comisionado Gustavo Sánchez Velázquez, nos acompaña esta noche desde la Secretaría de Seguridad. Buenas noches, señor comisionado, director de la Policía Nacional. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Edgardo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con don Jairo Marcelino Posadas, Juan Carlos Murillo, Jonathan René Ramos, en una aldea del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón? Fueron acribillados a balazos hoy, aparentemente en una finca de Palma Africana. ¿Qué información tiene a esta hora de la noche la policía? Sí, hoy se dio ese lamentable hecho que enluta a la familia policial y enluta también a la sociedad hondureña. Esta radiopatrulla que depende de la Unidad Metropolitana de Trujillo se encontraba realizando, un patrullaje de rutina en el sector, en una zona de las fincas de la aldea Agua María, en Trujillo, y bueno, ellos reportaron actividad sospechosa de un vehículo que se encontraba en el sector. Ese es un procedimiento normal que se hace. Eso fue aproximadamente como a las 12:10, 12:15 del mediodía, y posteriormente no se volvieron a comunicar. Sospechamos que la gente que se movilizaba en estos vehículos pues tiene que ver directamente en el asesinato, en el vil asesinato de nuestros 3 compañeros. Ya tenemos a equipos especializados en la zona, estamos trabajando, se están haciendo rastreos terrestres en el sector, van en camino algunos otros equipos especializados y bueno, estamos también haciendo algunas diligencias para buscar fiscales y jueces con jurisdicción nacional para que podamos actuar de manera eficiente, imparcial y aplicar todo el peso de la ley a los involucrados. Señor comisionado, este es un hecho atípico, es decir, esta emboscada, que maten a 3 policías, me parece es un golpe fuerte para la policía, para la Secretaría de Seguridad. Definitivamente es un golpe muy fuerte para la Policía Nacional y es un golpe muy fuerte para el Estado de Honduras. Sí. Creemos precisamente que es un reto, es una respuesta de grupos criminales del sector, de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y también posiblemente a otro tipo de actividades, molestos y en represalia por las acciones que nosotros estamos realizando en el sector y que las vamos a seguir haciendo. Es de resaltar que esta gente tiene muchas armas, tiene dinero, tiene muchos recursos y va a ser difícil implementar estas estrategias nuestras. Van a seguir habiendo desafortunadamente episodios como estos, va a haber enfrentamientos, pero la sociedad hondureña, el pueblo hondureño y nuestros compañeros policías deben estar convencidos que la Policía Nacional va a actuar firmemente, apegado a ley,
para cumplir con nuestra función constitucional. Cuando usted me hace referencia a que habrá más episodios como estos, habrá enfrentamientos, es decir, ¿van con todo, señor comisionado? Son criminales. No estamos hablando con personas decentes, no estamos hablando con personas honradas, no estamos hablando con ciudadanos comunes y corrientes. Estamos hablando con estructuras criminales que tienen años y décadas de estar enquistadas en esa zona. Nosotros les hemos dado golpes muy fuertes en las últimas semanas y obviamente están incómodos por eso. Sí. Cuando hace referencia a golpes muy fuertes y a estructuras criminales, ¿hace referencia usted, señor comisionado, al narcotráfico? Sí, estamos hablando del narcotráfico. Recordemos que a esta altura ya damos cerca de 3 toneladas que hemos decomisado en las últimas semanas de clorhidrato de cocaína nosotros. Hemos hecho muchas erradicaciones de plantaciones de coca y las seguiremos haciendo. Entonces hay mucha inconformidad. Recuerde que el narcotráfico genera muchísimo dinero y bueno, por eso decimos haciendo un análisis de prognosis criminal, planteándonos diferentes escenarios que se pueden dar. Va a haber muchos enfrentamientos o es posible que se den enfrentamientos en el futuro de este tipo. O sea que la hipótesis que maneja la policía es que se trata de una respuesta de los grupos criminales del narcotráfico por los golpes que precisamente la policía ha dado en ese lugar, ahí en Colón. Así es. Mire, enfrentarse a una patrulla de 3 personas no es fácil. Generalmente cuando se da se hiere a un policía o se asesina a un policía, pero esta vez asesinaron a 3, Sí. al clase 1 y a los 2 agentes que estaban ahí. Sí. Obviamente fueron superados en número, fueron superados en el poder de fuego. Se está analizando la escena del crimen. Nosotros siempre decimos la escena del crimen habla y se está trabajando en ello. Queremos hacer hincapié también que vamos a solicitar jueces y fiscales de jurisdicción nacional para nosotros poder actuar con todo el respaldo de la ley como se debe hacer. Nosotros hoy quisimos realizar unos allanamientos y la fiscal de Trujillo no nos autorizó a realizar los mismos. Se le puso al tanto de que era una acción infragante y dijo que se tenía que documentar, de lo contrario no se iba a convalidar. Estamos hablando de 3 funcionarios del Estado hondureño asesinados vilmente hoy. O sea, me está diciendo... No tuvimos la respuesta que la ley exige a ese funcionario del Estado, llamado fiscal, para apoyar las operaciones enmarcadas en ley de la Policía Nacional de Honduras. Por eso es que está solicitando jueces y fiscales con jurisdicción nacional que no sean de ahí de la zona, precisamente para el abordaje de este tema. Así es. Es un tema muy delicado. Absolutamente, absolutamente. Tengo mucha información de gente que vive en la zona, que me refiere también a que es muy probable, es decir, lo que usted manifiesta es cierto, pero agrega un elemento adicional que podría ser esto también un problema de conflicto de tierras, de invasión de tierras, sobre todo en la zona esta de Palma Africana, y que no es evidentemente no es una cosa nueva, como tampoco el narcotráfico. ¿Cree que ese ingrediente también puede estar ahí? No lo descartamos, pero lo que pasa es que si usted se fija, muy difícilmente sea solo esa motivación. Obviamente son diferentes hipótesis, son diferentes escenarios. Estamos apenas unas horas de que se dio este hecho y las investigaciones nos van a dar mejores resultados. Algunas hipótesis se van a tomar fuerzas, otras van a ir descartando, pero es una escena dantesca, es utilización de una fuerza totalmente desmedida, es el asesinato de 3 personas, 3 agentes del Estado. Es una implicación muy seria y motivaciones también muy serias. Absolutamente. ¿Cómo toma eso usted? ¿Cómo lo toma? Usted como director de la Policía Nacional. Bueno, es un hecho muy lamentable. Nos estamos solidarizando con sus familias. Ahí quedan niños huérfanos, quedan esposas viudas, quedan madres y padres y sus hijos. Hay todo un drama social y humano tras el asesinato de estos 3 funcionarios policiales. Por un lado,
Por otro lado, recordemos que la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra el crimen común va más allá de un discurso. Estamos hablando que nos enfrentamos a gente armada. El Estado, la Constitución y las leyes facultan a la Policía Nacional y a los agentes del Estado a utilizar cierto tipo de armas y a utilizar el uso de la fuerza de acuerdo a manuales y a protocolos internacionales. Pero, obviamente, cuando estamos al frente de estos grupos criminales, se dan acciones lamentables como esta, pero deben de estar seguros de que la Policía Nacional actuará apegado a la ley con todo el peso que la ley de Honduras nos autoriza. Por eso hemos autorizado una recompensa de $500,000 de lempiras para toda información que nos ayude a capturar a los hechores materiales de este hecho. 500,000 lempiras que permitan de recompensa para quien dé información que permita la captura de estos individuos. Así es. Me dice, tengo información, la policía puede allanar por la flagrancia, luego el fiscal pide la convalidación al juez. En flagrancia está permitido el allanamiento. Totalmente de acuerdo, así lo dice la ley, pero la fiscal dijo que no lo iba a convalidar. ¿Dio algún argumento para eso, señor comisionado? No, esa es la información que nos dio el jefe metropolitano hasta este entonces. Y bueno, se tendrá que, el Estado de Honduras tendrá que nombrar investigaciones sobre este caso específico, que fue lo que sucedió. 500,000 lempiras, y esta información es importante que está proporcionando esta noche el señor comisionado Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional. 500,000 lempiras de recompensa para quien dé información que permita a la policía la captura de estos individuos. Quiero agregar también un tuit de la señora presidenta, doña Xiomara Castro. Ha dicho, representante gubernamental de Honduras, dice doña Xiomara, declaro estado de excepción en Colón a partir de las 9 de la noche, es decir, en 7 minutos. A la Secretaría de Seguridad y Policía de Honduras les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales. Nuestra solidaridad con familiares y policía. Señor comisionado, su comentario. Sí, recibimos las instrucciones directas de nuestra Presidenta Constitucional de la República. Esas acciones ya, previamente estábamos implementando el cierre del departamento, el cierre de sus fronteras con otros departamentos, el control de todos los ejes carreteros, intensos operativos en las zonas donde se cometió este incidente. Y bueno, el estamento jurídico del Estado de Honduras va a establecer los parámetros en torno a esto, pero nosotros como Policía Nacional simple y sencillamente lo vamos a ejecutar. Señor comisionado, agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa 3030, son las 8:54. Espero que, y seguramente así será, mañana en la medida que se vaya obteniendo resultados de estos operativos, donde usted ha dicho no vamos a escatimar cualquier esfuerzo, vamos a capturar a estos individuos y les va a caer todo el peso de la ley. Estamos solicitando jueces y fiscales con jurisdicción nacional. Se trata de una respuesta a los grupos criminales, principalmente ligados al narcotráfico, precisamente por todos los operativos y los golpes que la Secretaría de Seguridad ha dado, la Policía Nacional, en el último mes, con incautación de droga en operativos, incluso también con siembra de hoja de coca, ¿verdad? Entiendo que así es. Así es, estamos haciendo erradicaciones también. Exacto, exacto. Y hay operaciones en camino para seguirlas realizando. ¿Hay laboratorios de producción de cocaína ahí en esa zona, señor comisionado? Sí, recordemos que las plantaciones de coca es un árbol, es una planta común y corriente, pero lleva todo un proceso para extraer el clorhidrato de cocaína de la misma hoja. Entonces hay todo un proceso químico que tienen que realizar para obtener lo que comúnmente se llama coca. Y 500,000 lempiras de recompensa para quien dé información para capturar a estos individuos. Así es. Muy bien.
y Señor 5.000 lempiras. Señor comisionado, muchas gracias, muy amable. No sé si usted quisiera hacer algún mensaje, estoy seguro que nos están viendo mucho en el departamento de Colón. ¿Usted quisiera mandar un mensaje, por favor, a los habitantes de Colón o a estos individuos que seguramente, probablemente también lo estén viendo? Nos solidarizamos con la familia, con las 3 familias de nuestros funcionarios policiales. Les podemos garantizar que vamos a llegar a la captura de estos individuos, de estos malhechores, y pueden confiar en ellos. Y a la sociedad de Colón y en Honduras, bueno, confíen en su Policía Nacional. Es un momento difícil, es un momento complicado, pero poco a poco nosotros vamos a normalizar la situación de violencia y criminalidad, controlándola en el país. Señor comisionado, de nuevo muchas gracias. Es el director de la Policía Nacional, el comisionado Gustavo Sánchez Velázquez. Esta noche en directo desde la Secretaría de Seguridad informando sobre este lamentable hecho que ha ocurrido hoy al mediodía en una aldea del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. Ya volvemos. Doctor Omar Videa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto estar siempre en 30-30. Doctor, la primera pregunta. El viernes por la noche, la Secretaría de Salud informó que una buena noticia que hemos estado promoviendo aquí en el noticiero desde febrero, pero que finalmente ahora a finales de abril se cumple. Ya la vacunación para adultos de 60 años y más, es decir, la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis. Su impresión sobre eso, por favor. Sí, muy contentos porque recuerde usted que el 1 de abril se había anunciado por parte de la Secretaría de Salud ya la aprobación y que posteriormente se iba a dar la calendarización. Pues bueno, fue el día viernes en horas de la noche un comunicado donde ya se habilitaba a partir de ese día ya la vacunación, y como hemos visto por los noticieros hoy mismo, desde el día de ayer sábado ha comenzado en el Distrito Central la vacunación, y esperaríamos, como lo dice el comunicado, que en los siguientes días, en las siguientes horas, haya un calendario para la vacunación a nivel nacional, porque sabemos que es una población que ya cumplió más de 4 meses de haber recibido la primera dosis de refuerzo. Estamos hablando de una población que se suma a más de 1 millón de hondureños que están requiriendo ya de esas edades el refuerzo. Doctor, y amables televidentes, sépalo, bueno, el doctor lo sabe, pero usted, amables televidentes, sépanlo, por favor. Con las 3 dosis, una persona tiene un 85% de protección para no ir a un hospital. Ojo, con las 3 dosis, una persona tiene hasta un 85% de protección para no ir a un hospital si se contagia de COVID. Sin embargo, a los 3 meses de haberse aplicado esa tercera dosis, esa protección inicial de un 85% baja a un 50-55%. Por lo tanto, es importante que adultos mayores y pacientes con ciertas comorbilidades, sobrepeso, hipertensión, diabetes, entre otras, acudan, y que ya tienen sus 3 dosis, acudan por favor a aplicarse esa cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo, doctor. Sí, por supuesto, el debilitamiento que hay de la inmunidad artificial provocada por la vacuna se va viendo en disminución progresiva, acelerada, diría yo, después de los 3 meses, y eso lo hace vulnerable a usted. E independientemente cuál sea la variante que circule en el país o la cantidad de contagios que existan, la posibilidad de que enferme es latente cuando usted tiene una inmunidad baja. Y como bien lo menciona, ¿quiénes son los vulnerables? Principalmente las personas mayores de 60 años, y son las que deben de aprovechar en este momento la vacunación, y esperaríamos que en las próximas semanas se vaya reduciendo también la edad de la población para que pueda recibir esta dosis de vacuna, porque acordémonos, licenciado Edgardo Melgar, que es alrededor, que lo vamos a platicar más adelante, alrededor de más allá de 2 millones de personas que estarían ya aptas para recibir la vacuna en las diferentes edades de la segunda dosis de refuerzo. Y mucha gente me está preguntando, esta vacuna, doctor, es la Pfizer, ¿verdad? La que se está aplicando, es la Pfizer como segunda dosis de refuerzo. Esa vacuna de Pfizer como segunda dosis de refuerzo es indistinto si usted se aplicó inicialmente la Johnson y luego la Moderna, o se aplicó AstraZeneca, o se aplicó
¿Cuál es la otra? ¿La rusa? La Sputnik, perdón. Indistintamente de eso, que la amable televidente que ya tiene sus 3 dosis, indistintamente de la que se haya puesto, no tiene ningún problema en aplicarse y que esta segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis sea Pfizer. Es importante que usted lo aclare, doctor. Excelente pregunta, porque es una de las preguntas que más salen en este momento, producto a que ha habido una diversidad de vacunas en el país, pero la autorizada, y es que de hecho la que tiene los estudios en segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis es la vacuna de Pfizer. Independientemente cuál sea la vacuna que usted haya recibido y la institución que se la haya aplicado, llámese Seguro Social o Secretaría de Salud, con las diferentes vacunas que circularon en el país, la vacuna de refuerzo es la vacuna de Pfizer y ya se ha visto en estudios internacionales la combinación de vacunas, el cruce de vacunas sin que tenga una contraindicación. Así es que la principal obstáculo es la voluntad que usted pueda tener para vacunarse, pero independientemente cuál sea la que haya recibido, si puede ser en su gran mayoría mucha población con 3 dosis de vacuna de AstraZeneca, no debe tener temor al aplicarse la vacuna de Pfizer como segunda refuerzo. Excelente, doctor, porque eso saca de dudas a muchos de nuestros amables televidentes que han estado preguntando eso. Que yo me apliqué la Sputnik, que yo me apliqué la AstraZeneca, que yo me apliqué la Moderna. Que no le lleve miedo y que se ponga su cuarta dosis con Pfizer. Muy bien. Así es. Muy bien. Doctor, respuesta rápida. ¿Usted en la consulta privada está atendiendo 0 pacientes COVID, un poquito de pacientes COVID o ha aumentado la cantidad de pacientes por COVID? Sí, está aumentando la cantidad de pacientes. Teníamos 2 semanas previo a la Semana Santa que no habíamos visto ningún caso de COVID-19. Pero en esta semana posterior a la Semana Santa sí hemos visto un aumento en la demanda de los pacientes, principalmente menores de 40 años, con 3 dosis de vacunas. Esa es la característica de estas personas. Y digo porque son personas que han tenido la conciencia hacia la vacunación, pero que en este momento salieron. El historial de vacuna también salieron. Y lo segundo, tienen más de 4 meses. Más de 4 meses desde la tercera. Muy bien. De la tercera. ¿Y qué síntomas, doctor, más o menos los pacientes generalmente presentan? Los síntomas siguen siendo los de Omicron. Los síntomas siguen siendo los de Omicron, ¿verdad? La tapazón de nariz, la tos seca, la congestión nasal, muy poca fiebre, dolor de cabeza. Sigue siendo la variante Omicron porque acordémonos que es la predominante, un 99% en el país. Y la pregunta, a ver, si son menores de 40 años, y tienen 3 dosis, a pesar de que haya pasado ya unos 4 meses, 3 meses de esa tercera dosis, ¿alguno lo ha tenido que referir a algún hospital o no han pasado de síntomas leves? Ninguno en hospital, todo el manejo ha sido domiciliario. Eso está claro. ¿Y eso es por las 3 dosis? Por supuesto, por supuesto. Y siguen comenzando los síntomas de 2 a 3 días después de los contactos. Más o menos esa es la tendencia que sigue manifestando. Muy bien. Doctor, permítame hacer una pausa comercial porque quiero que me diga en qué departamento, en qué hospital ha aumentado la cantidad de ingresos de pacientes por COVID-19. Ya volvemos. Doctor, tenemos 3 minutos para despedir el programa, así que rapidito. Algunas preguntas que traslado de usted de nuestros amables televidentes. Una es, me apliqué 3 dosis, las 3 dosis en Estados Unidos. ¿Me puedo aplicar la cuarta dosis en Honduras? Sí, por supuesto. No hay ningún problema. Solo tiene que mostrar el carnet y cumplir con los requisitos que actualmente están establecidos. El requisito es 4 meses después de haberse aplicado la tercera, ¿verdad? Se puede aplicar la cuarta dosis. Correcto. Muy bien. Y tener más de 60 años. Ah, sí. 60 años o más. Sí, 60 años en adelante. Y usted decía que espera que en las próximas semanas ya esto se vaya bajando la edad para el beneficio de esta cuarta dosis. Esperemos que así sea. Sí. Bueno, ¿dónde me puedo aplicar la segunda dosis? Ya eso lo vamos en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, en Facebook, Twitter, está, bueno, los mismos lugares de siempre, creo que es el Parada Marte, el principal, sí. En todos los centros de salud aquí en el Distrito Central, entiendo también, ¿verdad? Sí. Correcto, así es. En las redes sociales de hoy mismo lo pueden ver. Hay una denuncia, muchos cobradores y conductores de autobús no usan mascarilla porque dicen que ya están vacunados. Y póngale a la población en general también, yo ya estoy vacunado, ya me dio COVID, no uso mascarilla. Las medidas de bioseguridad, el 50%, la vacunación quiere ponerle un porcentaje, el otro 50%. Usted quiere andar protegido completamente o al menos buscando el 100%, es usar doble mascarilla y estar vacunado. Así es. Muy bien. Termómetro hospitalario por COVID-19 en Honduras según región. Por favor, lo mostramos y el doctor le explica.
Sí, tenemos ahí que el 49% de las hospitalizaciones en este momento en el país están en la región norte atlántico de nuestro país, y ustedes ven los departamentos ahí coloreados en amarillo, y esto refleja que, dato importante, mire que el 15% de todas las hospitalizaciones actualmente en Honduras residen en el hospital de Tela. O sea, Tela es el hospital con la mayor ocupación a nivel nacional, y el 75% de los hospitalizados en el Distrito Central, en los hospitales del Distrito Central, son menores de edad. Bye. Mucho ojo con eso. Son menores de edad. Esa es nuestra realidad. La mayor parte de las hospitalizaciones están en la región noratlántico del país. La mitad de ellos. Importantes datos para que vean ustedes que el comportamiento del COVID-19 está en todos los departamentos del país, en sus hospitales, pero mucho ojo con departamentos en particular que han tenido una movilización en estos últimos 7 días. Me preocupa esto de los menores de edad, doctor. ¿No será que una nueva oleada de casos COVID pueda ser fuerte, sobre todo en menores de edad, doctor? Es que la población vulnerable son los niños menores de 5 años que no tienen vacuna o los que están parcialmente vacunados entre 5 y 11 años. Entonces, el virus siempre se va a aprovechar, esta variante Omicron, de población susceptible. Tanto los adultos mayores que pierden su inmunidad como los niños que no están vacunados. Los ingresos hospitalarios por COVID-19 en las últimas semanas, doctor, ahí se ve cómo ha aumentado, ¿verdad? Han aumentado. En los últimos 7 días hemos tenido un aumento de un 33% de los ingresos hospitalarios. Esta es una realidad con datos oficiales de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Ya avisorábamos que iba a haber un ligero incremento, tanto en los casos y en esta parte en los hospitalizados. Y finalmente, doctor, mucha gente me pregunta que después de que padeció de COVID, le han aparecido otras enfermedades, diabetes, hipertensión. Alguien me hizo referencia ayer que, que le habían diagnosticado cáncer. Yo no sé si esto puede estar vinculado o no a un paciente que tuvo COVID. Esas son condiciones que estaban listas prácticamente en algún momento para debutar, habían predisposiciones. Entonces, sí, evidentemente lo que ha sido el COVID-19 en una persona puede acelerar o adelantar estos diagnósticos, estos procesos de salud, porque han debilitado el sistema inmunológico, que hace que esas enfermedades ya puedan ser diagnosticadas de una forma más temprana. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo jueves, ¿le parece? Por supuesto, es un gusto. Buenas noches. Gracias, doctor Omar Videa. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.